Muy buenas noches para todos aquellos que nos siguen a través de Iglesia Sencricol. Hoy comenzamos un estudio especial que el Señor ha estado regalándonos, ha estado hablándonos acerca de esto, de este tiempo. Y damos gloria a Dios por todo lo que está sucediendo en este momento, porque todo está en control del Señor Jesucristo. Y estamos viviendo tiempos hermosos, tiempos de la palabra del Señor, tiempos de vivir en comunión con Dios, tiempos de vivir bajo esa preciosa voluntad del Señor. Y quiero saludar a las personas que se unen a este chat desde diferentes lugares, desde diferentes países, desde diferentes ciudades. Gracias de todo corazón por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga, Diana, qué bendición tenerte a través de este medio. Bienvenida Laura, Ferney, Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí con nosotros. Hay varias personas que nos acompañan en este momento, Dios los bendiga. Gracias, que el Señor les guarde, les llene, los fortalezca en este día, en este lunes, en el cual hay una celebración. Sabemos que esa celebración viene de Dios. Buenas noches, Rosalba, Dios te bendiga. Josué, Dios te bendiga. Gracias por estar hoy conmigo, por darnos la oportunidad de entrar en sus hogares. Y bueno, como les decía, esta es una semana muy importante para el mundo cristiano y también para el mundo judío, porque recuerde que hay dos celebraciones fundamentales: la del judaísmo, el Pesad, la Pascua judía, se está celebrando esta semana, y también esta semana se celebra también la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llevando todo esto en sí, pues estamos felices de poder enseñar durante esta semana, todo lo que aconteció y todo lo que sucedió. Esa semana que vivió Jesús ya hace aproximadamente unos 1900, más 1985 años posiblemente que sucedió esto. Y estamos pensando en que hay cosas maravillosas que podemos aprender de la Escritura. Y yo quiero invitarte a que oremos primero y a que pongamos en manos del Señor esta reunión. Y gracias por acompañarme de nuevo. Amado Padre Celestial, Señor, te doy gracias y bendigo tu nombre, Señor, por darme este privilegio de estar hoy con tus hijos, con cada uno de tus hijos, Señor, que se encuentran en este lugar, en este momento, Señor. Bendigo cada persona que se está uniendo a este chat en vivo, Padre Santo, a través de la red de Facebook, Padre Santo. Te ruego, Señor, que la capacidad, Señor, de las gigas para que este mensaje llegue a sus hogares, Padre Santo, sean las suficientes, Padre, y las necesarias, Padre. Gracias. Oro, Dios eterno, para que nos des entendimiento de tu palabra y para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a la sana doctrina, Señor. Enséñanos el camino, y hoy en este estudio bíblico te pedimos, Señor, que nos des luz, Señor, para caminar conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana, Señor, te la celebramos a ti, porque fuiste tú el que pagaste el precio en la cruz por nosotros. Yo quiero bendecir, Señor, a tus hijos donde estén, en el país que estén, y oro, Señor, para que tengas cuidado de ellos, Señor, porque ahí esta semana se celebra, Señor, la Pascua judía, Señor, la Pascua con Moisés, Señor, como tú les guardaste a ellos, Señor, en medio de una situación difícil, Señor. Así te pedimos cuidado para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor.
Mil gracias, Padre Santo, por cada persona que se va conectando. Fortaléceles en este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalece sus vidas. Oro, Señor, por su provisión económica, que cada persona que está en este lugar pueda recibir esa provisión económica que necesita, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Mil gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias, Señor. Bueno, como les venía contando, Dios había puesto en mi corazón hace unos días, tuve el privilegio de predicar, o tengo una predicación grabada para pasar en una iglesia amiga nuestra en Costa Rica, acerca de este tiempo que llamamos Semana Santa. En realidad, amado hermano, pues Dios puso en mi corazón que hiciéramos un pequeño estudio esta semana acerca de lo que sucedió en la vida de Jesús durante esos 7 días. Recuerde que fueron 7 días. El viernes se celebra la crucifixión pero antes de eso sucedieron muchas cosas y a veces no tenemos todo el informe o todo el conocimiento de la situación que vivió Jesús. Y yo quiero que tengamos un poquito más de luz y esta semana poder celebrar a Jesús verdaderamente por lo que Él hizo en nuestras vidas. Yo estoy totalmente convencido que no hubo ni habrá, escúcheme, perdón, no hubo ni ha habido en este momento un acontecimiento tan grande como la venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Lo único que lo puede igualar será su segunda venida. Pero yo quiero que usted se meta en la historia bíblica. Yo quiero que usted se meta en la historia de la Biblia, porque un día como hoy, como les dije al comienzo, aproximadamente hace unos 1987 años, más o menos, estoy diciendo que es un aproximado, no estoy diciendo que sea el tiempo seguro, porque hay unos eruditos que dicen que son 3 años, otros dicen que no son tantos años. Entonces, es más o menos aproximado, unos 1987 años, Jesús se estaba paseando por esta tierra. Yo quiero que usted lo entienda. Y es algo interesante porque usted sabe que en las etapas de Jesús, Él vive en diferentes partes, nace en Belén, vive en Nazaret, pero comienza su ministerio en un lugar de Galilea llamado Capernaum. Y sabemos que al final de su tiempo en esta tierra, pues Él se va a vivir a la zona de Jerusalén. Y yo quiero que usted se ponga en este momento, viaje en su corazón hasta Jerusalén, camine con Jesús en lo que la Escritura hoy nos va a hablar. Y Jesús tuvo una semana muy fuerte en Jerusalén, una semana demasiado fuerte en Jerusalén. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Mateo. Tengo un texto que es en Marcos, en el capítulo 11, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a ir primero al libro de Mateo, en el capítulo 21, en el capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y yo quiero que usted se vaya hasta esta zona, hasta Jerusalén. Dice la Escritura, cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y dice, y un pollino con ella, desatadla y traédmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo quiero ya, entramos en materia, estamos viviendo, estamos imaginándonos la situación. Viene Jesús de una tierra específica, se está acercando a Jerusalén. Tenía una semana en Jerusalén. Esto fue un domingo como el día de ayer. Para entender el lunes vamos a tener que trasladarnos al domingo, porque recuerde que este texto que estábamos leyendo habla sobre un domingo que la gente llama el Domingo de Ramos normalmente, pero es en evidencia por lo que sucedió en este día con Jesús. Y yo quiero que usted me entienda, eso se volvió una tradición, pero es evidente que la Biblia nos explica que un domingo Jesús llega a Jerusalén. Lo hermoso de esta historia, dice la Biblia, es que él ya tenía preparado en qué iba a entrar. La Biblia dice que había una asna junto con su pollino, o sea, un asnito, para poder entrar al lugar. Ya había una profecía bíblica sobre este tema. Y Jesús humildemente entra a este lugar, pero la gente, escúcheme, lo está esperando. Es interesante, hay profecías bíblicas sobre la venida del Mesías y la gente en Jerusalén está esperando la venida del Mesías. Qué interesante esto, porque la Biblia dice que la gente cuando lo recibieron ¿con qué? Dice que cortaron ramas de los árboles y las tendían en el camino. Estas ramas se tendían en el camino como diciendo: usted es una persona importante, nosotros no merecemos que con sus pies toque nuestro piso. Le estaban diciendo a Jesús qué tan importante era él. Y ahora escuche las palabras con las cuales recibían a Jesús. La gente dice que aclamaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Creo que hemos cantado muchas veces canciones con la palabra Hosana. Hemos visto esa palabra en muchas canciones, hay canciones hermosas que dicen la palabra Hosana, pero creo que en este momento esta palabra perdió el significado que tenía desde hace muchos años atrás. Y se convirtió más bien como en una frase de una canción de alabanza, cuando Hosana en realidad en el pasado era un clamor. Era un clamor por salvación. En realidad la palabra Hosana, que es una palabra hebrea, significa literalmente: te suplicamos nos salves, o te suplicamos nos liberes. Lo que la gente le estaba diciendo a Jesús en este momento, escúcheme bien esto, porque estamos estudiando la Biblia, es que la gente le dijo a Jesús: Hosana al Hijo de David. Estaban diciendo: sálvanos, te lo pedimos, libértanos, hijos de David. Y tenemos que meternos en el contexto del momento, porque recuerde muy bien que el imperio romano dominaba, escúcheme, el imperio romano dominaba Jerusalén. Y la gente vivía con dificultades. Solamente aquellos que se sometían al imperio vivían bien, pero la mayoría de la gente en ese momento en Jerusalén vivía en pobreza a causa del imperio. Ellos estaban esperando al Mesías. Recuerde que la palabra Mesías es la misma palabra Cristo, que en español es la palabra
ungido, que es el hombre especial de Dios que viene al mundo a salvarlo, y ese solo nombre se le puede dar a Jesús. Yo sufro cuando llegan y le dicen a un pastor: "Oye, ungido del Señor". No, discúlpeme, nosotros los pastores podemos estar ungidos por él, pero no somos los ungidos, porque Jesús es el ungido. Y lo que le estaban diciendo a Jesús es: Señor, tú eres el Mesías, sálvanos. Y lo recibieron con gozo, lo recibieron con alegría, lo recibieron con alabanza. Yo veo en esta parte que es fundamental que nosotros entendamos que debemos recibir a Jesús con alabanza en nuestras vidas. Que no podemos perder el enfoque por el cual nosotros estamos en esta tierra, que es vivir para Jesús. Entra Jesús a Jerusalén, le ponen las ramas, camina y va hacia Jerusalén, se baja del asno o de la asna, y la escritura dice que él pone su enfoque en el templo. ¿Por qué en el templo? Y yo quiero decirle una cosa: el templo es el lugar sagrado para los judíos en este momento. El templo es el lugar sagrado en este momento, en esta época, para todo aquel que vivía en Jerusalén. Y el Señor había dicho en su palabra que ese lugar había sido construido para que fuera casa de oración. Pero yo quiero que vayamos un momento a la Biblia. Y ya estamos en lunes. Está Jesús en el día lunes. Y acompáñame a Marcos. Está Jesús en el día lunes. Yo quiero que usted se imagine eso. Vaya al capítulo 11 de Marcos. En el versículo 15 me gusta leer diferentes pasajes porque nos hace entender mejor cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y dice la escritura: vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, escúcheme, Jesús entra en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ya estamos en lunes, ya sabemos que el domingo Él entra por Jerusalén y es aclamado. Pero ya el lunes Él comienza a hacer su labor en Jerusalén. Y lo primero que hace es ir al templo, hermano. Hay una comparación aquí con el templo en este momento, ¿no es cierto? El templo físico con el templo nuevo que somos nosotros. Usted y yo somos el templo de Dios. Ahora, ¿qué esperaba encontrar Jesús en el templo? ¿Qué esperaba encontrar Jesús en el templo? Yo creo que Él estaba esperando encontrar gente orando. Yo creo que Él estaba esperando encontrar gente leyendo la palabra. Yo pienso que Él estaba esperando ver en el templo a alguien enseñando la palabra, pero se encontró con que, escúcheme, dice la Biblia que habían cambistas. ¿Qué quiere decir eso? Que se cambiaba dinero en el templo. Habían sillas y mesas con ventas de animales. Vendían y compraban cosas, vendían y compraban muebles, vendían y compraban situaciones o cosas que no eran legales dentro del pueblo. Y yo quiero decirte una cosa: Jesús entra a este lugar y encontró su casa desordenada.
En lunes, un lunes como hoy, Jesús hace 1987 años encontró su casa desordenada, lo que habían hecho. Recuerde que este fue el segundo templo hecho, el primero lo hizo Salomón y ya después, años adelante, este templo lo construye uno de los Herodes el Grande, ¿no es cierto? Herodes el Grande construye este templo, que hoy en día lo único que queda de este templo en Jerusalén es lo que nosotros llamamos el Muro de los Lamentos, o lo que los habitantes de Jerusalén llaman el Cotel. Podemos entender que eso es lo único que les queda de ese templo. Pero cuando Jesús estuvo, Él entró en el templo que se suponía que era la casa de Dios y que era casa de oración, y encontró el templo mal. Le voy a recordar que un día antes Él entraba jubiloso, pero al siguiente día Él entra ya con firmeza a hacer un cambio en Jerusalén. ¿Qué pasó con la gente? Esa es una gran pregunta. Recuerde que nosotros tenemos un método de estudio en nuestra iglesia, escríbalo por ahí en alguna parte para que no se le olvide, que llamamos método inductivo. Y en el método inductivo nosotros observamos la Biblia, la leemos muy bien, si no entendemos algo la volvemos a leer, si no lo entendimos más pues lo volvemos a leer más y más y más. Después de observar, nosotros lo que hacemos es interpretar la escritura, pero la Biblia se interpreta a sí misma, ella no necesita intérpretes. Ella se interpreta, ella misma da la luz y el Espíritu Santo para que entendamos lo que ella quiere decir. Y por último, aplicamos la Biblia al contexto del momento en el cual nosotros estamos viviendo. Y resulta que lo están aclamando el domingo, pero ya el lunes está teniendo problema con la gente. ¿Por qué? Porque la gente no estaba viviendo bajo la voluntad de Dios. Piensen en esto. A Jesús no le fue fácil entrar a Jerusalén. Aparentemente creemos que sí. Y hoy en día la gente, escúcheme, yo respeto mucho las creencias de la gente. Y la gente pone ramas en su casa. La gente compra ramas y las pone en su casa. Pero muchas veces la gente no está obedeciendo a Jesús. Jesús toma tiempo para enseñar ese día a sus discípulos con toda la situación que estaba sucediendo en el contexto del templo. Jesús le dio el valor al templo que tenía que darle. Pero después de esto ya no sería el templo lo importante, sino lo importante serían las personas, el templo que ahora somos nosotros. Tenemos que entender algo acá, sobre la primera parte. Jesús debe tener una entrada triunfal en nuestros corazones. Jesús, cuando entra a nuestros corazones, debe tener una entrada triunfal, pero también debe vivir de manera triunfal en nuestra vida. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Jerusalén? ¿Quiere que le diga cuál fue el problema del pueblo de Jerusalén? Que ellos recibieron a Jesús con gozo, con alegría, pero días más adelante, el siguiente viernes, la misma gente que lo recibió con alegría lo estaba crucificando. ¿Por qué? A veces Jesús llega a nuestra vida y comienza a cambiar nuestra vida. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él comienza a cambiar nuestra vida. Él nos da una nueva vida. Pero resulta que muchas veces Jesús tiene que confrontarnos a nosotros con las situaciones pecaminosas que están mal en nosotros. Hay muchas cosas que están mal en nosotros. Déjame hablarte al corazón, y yo quiero hablarte. A mí me gusta hablar al corazón, no me gusta hablar por hablar. Pero yo veo que muchas veces tenemos cosas que no queremos cambiar. Sí, al momento de recibir a Jesús somos felices, porque yo quiero que recuerde la vez que usted le entregó su vida a Jesucristo. ¿Cómo fue ese día? ¿Hubo un cambio en su corazón? ¿Hubo un cambio en su vida? Usted lloró, usted clamó a Dios, quizás tenía problemas, quizás tenía dificultades, pero cuando Jesús llegó a tu vida, como dice la Escritura, cuando Jesús llegó a tu vida, Él vino a transformar tu vida. Mi pastor Arnoldo Blanco tenía un dicho que dice, o tiene un dicho que dice, que cuando Cristo pasa, algo pasa.
Lo interesante es que Jesús llega a nuestra vida en medio de las situaciones difíciles que vivimos en el día a día. Llega Jesús a nuestras vidas, llega Jesús a cambiar nuestra vida, llega Jesús a hacernos nuevos, a darnos una nueva vida, pero nosotros no queremos que limpie nuestro corazón. A veces no le permitimos que entre. Domingo entra Jesús a Jerusalén, el lunes va al templo y comienza a limpiar el templo. Ahí estaban los cambistas, ahí estaban los vendedores, ahí estaban las personas que comerciaban, ahí estaban los sacerdotes, escúcheme, los sacerdotes que permitían que la gente hiciera esto dentro del templo. Oiga, yo estoy sorprendido, ¿sabe por qué? Cuando yo estoy leyendo la Biblia, recuerde que hacemos primero la observación y después hacemos la interpretación que da la Biblia misma y por último la aplicación. Y pasando a este tiempo, la situación, pues yo entiendo que la gente de Jerusalén lo recibió muy feliz, muy contenta a Jesús, pero después lo estaban crucificando. ¿Pero por qué lo estaban crucificando? Porque Jesús se esforzó por limpiar el templo. Jesús se esforzó por dar el cambio por el cual el templo había sido hecho. La Biblia dice que el templo sería llamada casa de oración. Usted tiene que leer la Biblia. Allá en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, cuando comenzó la construcción del templo por Salomón, y el Señor habla con él, y el mismo Salomón le dice al Señor, ahí mismo está la palabra escrita, que el Señor le da a Salomón más bien donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado en el templo, lloraren y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice la Biblia que más bien los sacerdotes, en el versículo 18 de Mateo 11, dice que los escribas y los sacerdotes y los principales sacerdotes buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Oiga, ¿a usted no le parece algo tremendo que el Señor quiera venir a cambiar algo, quiera venir a arreglar algo y la gente en vez de amarle más, deje de amarle esa misma gente que lo recibió con clamor, con alabanzas, con hosana, que tú eres el Salvador, el Mesías, después querían crucificarle? ¿Qué pasa con nosotros? Estamos en la misma posición. Recuerde que ahora usted y yo somos el templo de Dios. Usted y yo hacemos parte de ese templo maravilloso de Dios y la Biblia dice que Jesucristo vino a habitar por la fe en nuestros corazones. Y vino a habitar en nuestros corazones ¿para qué? Para transformarlos. Y recuerde lo que dice Romanos 12:2. No se amolde a este mundo, sino sea usted transformado por medio de la renovación de su entendimiento. Esta gente no quiso ser renovada. Esta gente no quería cambiar. Yo me doy cuenta que mucha gente busca a Dios por lo que da, pero no busca a Dios por lo que es. No busca a Dios por lo que Él es, por lo que Él es Dios, hermano. La gente busca a Jesús por un milagro. La gente busca a Jesús en una situación difícil. Déjeme decirle que esta situación difícil que estamos viviendo ahorita hace que la gente busque a Dios. Pero te tengo una pregunta. Cuando esto termine, la gente va a seguir caminando conforme a la voluntad de Dios o va a seguir haciendo las cosas a su voluntad. Dios te está hablando y Él te está diciendo que quiere limpiar el templo de tu corazón, así como lo hizo hace 1987 años en Jerusalén, tratando de limpiar el templo. Jesús caminó por nosotros en esta tierra y un lunes como hoy estaba haciendo que la palabra se cumpliera. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Dios te está llamando a tener un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. A mí siempre me ha causado bastante, como asombro cuando yo le pregunto a alguien lo que significa arrepentimiento.
Y la gente no sabe lo que significa. La mayoría de gente concluye que arrepentimiento es dejar de cometer pecados. Y en realidad no, arrepentimiento es más que eso. La palabra arrepentimiento, la palabra metanoia en la Biblia para nosotros significa cambiar nuestra manera de pensar. De esta situación tú no puedes salir siendo el mismo. De esta situación tú tienes que haber tenido un cambio. De esta situación tú tienes que tener un cambio real en tu vida. El templo ese día cambió porque Jesús lo limpió, y es que cuando Jesús entra a un lugar, hermano, las cosas no siguen siendo las mismas. Yo quiero decirte, Jesús entra y todo cambia, pero Él quiere que nosotros permanezcamos en Él. Él quiere que nosotros entendamos que su venida tuvo mucho peso y trajo un cambio real, no solamente a la estructura religiosa en Jerusalén, sino a la sociedad en todo el mundo. Ahora esto que está pasando, yo no sé de dónde vino esta situación, no vamos a explicar eso, no es mi intención explicar eso, pero leyendo la Biblia yo sabía que esto iba a suceder. Y esto me da a entender que Dios le está dando oportunidad a la gente de limpiar, de sacar lo sucio de su corazón. ¿De qué tienes tú que arrepentirte? ¿Qué tienes tú que cambiar en tu vida hoy? ¿Qué tienes tú que dejar? Mira, Dios te está dando oportunidad. Hay hombres que están dejando la droga, hay hombres que están dejando la pornografía, hay mujeres que están dejando las situaciones pecaminosas, hay personas que están dejando el adulterio, que están dejando de vivir con esa situación pecaminosa que hay hoy en día tan elevada. ¿Por qué? Porque el Señor nos trajo y nos permitió vivir un tiempo difícil para entender que Él es Dios. Es porque Dios está limpiando su iglesia. Dios está limpiando su templo. Dios está restaurando. Un lunes como hoy, Él sigue trabajando. Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de tu familia. Él no se ha olvidado de la gente que ama, porque la Biblia dice que Él vino, escúcheme, a dar vida a lo que estaba muerto. Él vino a darnos vida a nosotros, y yo quiero que tú entiendas que el Señor está haciendo su trabajo. Él ya entró en tu corazón. Si ya entró, recíbelo con gozo, con alegría, no te quejes. Y si está ahí, permite que limpie tu corazón. A veces es duro porque, déjame decirte, nos acostumbramos a las reglas de pecado de este mundo. Pero por eso el Señor nos dice, no se amolden. No se amolde al mundo. No puede caminar usted como todo el mundo está caminando. No porque sea cultural va a dejar de ser pecado. A Dios aún los pecados culturales para Él son pecado, entiéndalo. Y nosotros no podemos llenarnos de lo que el mundo dice, sino que tenemos que llenarnos de lo que dice su palabra. De lo que dice su palabra. Y el Señor está hablando. Deja que Él entre a tu corazón y que lo cambie. Si tú lo dejas, Él va a hacer el cambio. El único que puede decidir si Él lo hace, eres tú. El único que puede abrir el corazón para que Él haga ese cambio, eres tú. Te recuerdo, el domingo Jesús entró a Jerusalén triunfante. El lunes estaba reprendiendo a la gente en el templo porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántas personas están siguiendo a Dios por lo que da? ¿Cuántas personas están siguiendo a Dios por lo que da? Por la economía, por una sanidad. Déjame y te digo esto para finalizar. En este momento nos estamos dando cuenta que el dinero no sirve. Escúchame, cuando no hay salud el dinero no sirve. En este momento que estamos encerrados, tú sabes, sí necesitamos el dinero para comprar comida, pero no para vivir como nosotros pensábamos que debíamos vivir.
Por supuesto, te dará un mantenimiento, una situación, pero si llegara el día de mañana una situación más difícil, ¿el dinero te va a salvar? No, te va a salvar Jesús. Ahora lo entiendo aún más fuerte, lo entiendo que es Jesús el único que nos puede salvar. Por eso quiero poner en contexto la palabra Hosana. Hosana, escúcheme, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Rey Jesús. Hosana, recuerde que significa: Señor, ven, sálvanos. Señor, ven, libéranos. Clame por Hosana hoy en día, por la salvación de Dios para usted y para su familia. Permítame terminar con una oración y te agradezco haber escuchado esta predicación, esta pequeña predicación. Mañana vamos a hablar del día martes. ¿Qué hizo el martes Jesús? ¿Qué hizo el martes hace 1987 años? ¿Qué estaba haciendo Jesús un martes como este? Porque a veces no nos lo enseñan y está en la Biblia todo lo que Él hizo durante esta semana. Y el jueves vamos a tomar la cena del Señor en familia. Consigue unas uvas, haz tu propio jugo de uva, consigue pan y a través del chat vamos a estar tomando la cena del Señor en familia. Amén. Esta semana va a ser una semana impresionante donde vamos a entender lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús te ama. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti y pedirle a Dios que te bendiga de una manera poderosa. Si Él entró a tu corazón, déjalo que limpie tu corazón. Deja que limpie tu vida. Si Él está en tu corazón, déjalo que Él lo haga, porque Él lo quiere hacer. Y hay cosas que están mal. A veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta porque ya nos acostumbramos a vivir en medio del pecado. Deja que Él lo cambie, porque Él te ama y Él quiere darte lo mejor. Recuerda, Jesús siempre quiere darte lo mejor. Si Él viene a hacer algo es porque quiere traer un... La gente de Jerusalén se bendición de poder adorar a Dios en el templo como debía ser. Y en vez de ser el templo de Dios, el templo, la casa de oración, se convirtió en la cueva de ladrones. Cambiemos eso, amén. Amado Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, hoy está moviéndose a través de las redes sociales, Padre. Te agradezco. Te agradezco por esta oportunidad que me das de llegar a la vida de estas personas que están conectadas, las cuales bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Las cuales te pido, Señor, que las llenes con tu presencia y que ellos puedan entender cuál es el llamado tuyo para ellos. Padre, te ruego que no les falte nada en medio de esta situación difícil, porque tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor. Es aquí donde nos hemos dado cuenta, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Porque se ha cumplido la palabra que dice en el Salmo 23:1, el Señor es mi pastor y nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta. Mi Dios, gracias, Señor, por este tiempo. Oro, Señor, para que esta palabra dé fruto en el corazón de tus hijos, para que ellos la puedan compartir con otras personas, para que sean llenos de tu Espíritu Santo y puedan entender, Señor, el por qué tú viniste a esta tierra. No es un juego, es vida eterna esto realmente. Esto no es un juego, no es celebrar una semana, es entender lo que tú hiciste, Jesucristo, por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Danos entendimiento y permite, Señor, ayúdanos a limpiar nuestro corazón, a sacar la basura, a sacar lo que está mal ahí, Señor, lo que no te agrada, lo que no te hace feliz. Queremos hacerte feliz, no buscamos nuestra felicidad, sino tu felicidad, mi Dios. Te adoramos, Señor. Gracias por este momento, Padre. Te doy gracias a cada persona que está conectada. Los amo y gracias por estar aquí. No te desconectes porque mañana a las 7 de la noche continuamos con este tema. Jesús hoy está limpiando el templo. Tú eres el templo. Di conmigo, yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios y merezco ser limpiado por Jesús. Deja que Jesús te limpie, porque cuando Él limpia, hermano, duele un poquito, pero después de eso viene la gloria y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Gracias por conectarte de los diferentes lugares que se conectan. Hay personas de diferentes países. Agradecemos a Dios por eso. Los amamos. Un saludo de mi esposa que está escuchando acá. Un saludo de mis hijos y seguimos adelante. El Señor está con nosotros. No tengas temor, no tengas angustia. Dios es tu proveedor y Él te guardará. Bendiciones. Gracias.